Bueno, entonces, ¿la JEP aplica para paramilitares desmovilizados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los desmovilizados, los paramilitares se encuentran en los procesos, incluidos en los procesos de justicia y paz, y digamos que ya algunos han sido juzgados y sancionados, entonces no van a tener cabida estos procesos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, sí se van a investigar las personas que pudieron contribuir, digamos, a financiar o ocultar los grupos paramilitares durante el conflicto, y pues que también tuvieron incidencia en el conflicto con la guerrilla, con las FARC. ¿Por qué se aplica la JEP a agentes del Estado? Porque a pesar de que no, digamos que los agentes del Estado y la milicia no están en un proceso de transición, porque ellos nunca se rebelaron, es importante incluirlos porque no sería justo que se les aplique que se les apliquen beneficios a los grupos, a las FARC, a los exmiembros de las FARC, y no a ellos. Y digamos que ellos también estuvieron involucrados, entonces el sistema se encarga, digamos, de involucrar a todos sin excluir a ningún grupo que participó. ¿Qué es el tratamiento especial de justicia? El tratamiento especial de justicia es básicamente las medidas y las sanciones alternativas, pues que ya les he hablado, digamos que se pueden considerar sinónimos. ¿Qué delitos se van a indultar o amnistiar? Bueno, pues eso es lo que vimos ahorita en el quiz, básicamente los delitos políticos y conexos. Delitos políticos, digamos, el delito político por excelencia es el delito de la rebelión, pues va a ser totalmente amnistiable e indultado. Y los delitos conexos son, por ejemplo, los que se encargan de ayudar a llevar esa rebelión a cabo, por ejemplo, digamos, entonces financiación, ocultamiento de esta rebelión. Entonces, digamos que en este sentido, el narcotráfico es un delito conexo político porque ayuda a financiar esta rebelión y a, digamos, de alguna u otra forma a ocultarla. Entonces, el delito de narcotráfico va a estar amnistiado por la JEP, o sea, se va a amnistiar. ¿Qué tipo de sanciones impondrá el tribunal? Pues todas las sanciones alternativas que ya les había contado, junto con las sanciones, digamos, de restricción de la libertad en las cárceles. ¿Cómo van a contribuir las FARC a la reparación de las víctimas? Pues dando dinero, contando la verdad y entregando las armas. ¿En qué consisten los acuerdos en materia de no repetición? Básicamente, para la no repetición, creo que hay un consenso y se tiene claro que para la no repetición la clave es la inclusión y el cumplimiento de lo pactado. ¿Y cuáles son los compromisos en materia de derechos humanos? Pues digamos que esta pregunta no la voy a dejar a responder ya, sino que la voy a dejar ahí porque la voy a desarrollar más adelante. Bueno, entonces, innovaciones y críticas respecto a otros procesos. Entonces, digamos que este proceso se ha caracterizado porque ha tenido unas innovaciones, digamos, sustanciales respecto a procesos como a procesos de paz como el que se realizó en Sudáfrica, en Guatemala o en El Salvador. Entonces, esta organización, que es una organización noruega que se encarga de estudiar los procesos de resolución pacífica de los conflictos, estableció, y pues en un documento bastante interesante que luego pues se los pasaré, que hay 5 innovaciones importantes de este proceso de paz, que son la diferenciación entre terminación y transformación, que es básicamente para disminuir las expectativas de que este proceso de paz necesariamente significa la paz, sino que esto permite que la comunidad internacional y la gente tenga claro que el proceso de paz y todo lo que se firmó es solo un eslabón para la paz y que tienen que ir otras medidas paralelas, democráticas, para lograr verdaderamente lo que conocemos como paz. La reforma agraria y desarrollo, digamos, enfocada en el desarrollo, esto es importante porque digamos que eso es la primera vez en el mundo que las dos partes involucradas logran estar de acuerdo que es necesaria una reforma agraria. ¿Por qué? Porque, pues digamos, antes en otras oportunidades las personas, digamos, el grupo insurgente quería una reforma agraria, pero obviamente pues muchas veces al Estado, a los representantes del Estado, esta reforma agraria no la consideraban oportuna, importante, y digamos que políticamente no iban a tener el apoyo para llevarla a cabo. Sin embargo, aquí sí se logró, y además de que se logró, tuvo un impacto y tiene un enfoque importante que es respecto al desarrollo. Es decir, no es
no es una reforma agraria que simplemente démosle tierra a los campesinos, sino démosle tierra para que la desarrollen y para que ellos verdaderamente puedan crecer y tener un nivel de vida pues estable y bueno. También pues fue importante la lucha que tomó en cuenta la lucha contra el narcotráfico, y otro aspecto importante y innovador fue que las víctimas fueron el centro, son el centro del conflicto. Es decir, por primera vez las víctimas son el centro de la negociación y el centro de la justicia y el centro de todo el acuerdo. Que pues resulta extraño que nunca se haya hecho así, pero el problema es que, digamos que para tener en cuenta las víctimas se tiene que tener en cuenta también las sanciones y los juzgamientos a quienes estuvieron involucrados, y esta vez fue la primera vez que se logró realmente en mejor medida cumplir con los estándares y obligaciones internacionales pues emanados digamos, del Estatuto de Roma, de los convenios de Ginebra o del derecho de la Haya. Y también otro aspecto muy importante fue que se le dio un enfoque de género. ¿Y cómo se ve este enfoque de género? Porque se estableció una subcomisión de mujeres y de hombres, pero mayormente mujeres, que van a velar porque todos los informes que se emitan, por todos los documentos que se emitan, tengan verdaderamente un enfoque de género y no sean excluyentes ni discriminatorios, ni contra las mujeres ni contra la comunidad LGBTI, que eso pues también es otro aspecto, digamos, innovador, y que digamos, en materia de derechos siempre se tuvo en cuenta los derechos de las mujeres y su derecho a la participación, y eso se ve por ejemplo en la cuota femenina de los magistrados en el Tribunal para la Paz. Sin embargo, como todo no es perfecto, también el proceso de paz ha tenido unas críticas, digamos, tanto de la comunidad internacional, de académicos, dentro de Colombia, fuera de Colombia, pero también, pues, como se sabe, de políticos colombianos. Entonces, para reunir las críticas, no tuve en cuenta las críticas, digamos, que hacen los políticos, porque, pues, digamos que eso puede estar viciado hacia unos intereses personales, sino que tuve en cuenta, digamos, la opinión de José Vivanco, que es el director de Human Rights Watch para las Américas, que pues considero que es una persona seria para hablar sobre el tema, y también sobre, digamos, artículos que salieron de Justicia, especialmente de Rodrigo Uprimi y de César Rodríguez Gaviria. Entonces, bueno, una de las críticas es la desproporcionalidad entre las penas que se les van a dar a los guerrilleros o a quienes eran guerrilleros y sus actos cometidos. Es decir, ellos creen que no son suficientemente duras las penas para los crímenes tan graves que cometieron. Otra crítica es la violación a los estándares internacionales, pues que tiene que ver con la primera, que es, digamos, que se tiene que sancionar y juzgar crímenes de lesa humanidad, de guerra y violatorios de los derechos humanos. Y otro aspecto importante, otro aspecto que se tuvo muy en cuenta y fue muy criticado, fue un principio que se rige especialmente desde que en la comunidad internacional se rige y fue importante desde los tribunales de Jerusalén cuando se juzgaron a todos los nazis, que se estableció el principio de responsabilidad de mando, que eso, digamos, que obedece a unas teorías digamos, como de coercitividad, de que quien manda tiene mayor responsabilidad, porque muchas veces el aparato organizativo de esa estructura obliga a las personas que están inmersos a actuar o hacer cosas que ellos probablemente no desearían o que no son conscientes de la gravedad de lo que ocurre. Sin embargo, pues digamos que se hicieron unas reservas porque pues quienes son los que negocian pues son las cabecillas, y ellos no van a aceptar, digamos, que se acepte la teoría de los principios de responsabilidad de mando y todo el tema, digamos, de la teoría que esta conlleva, que es básicamente una establecida por Roxin, que fue el que hizo o logró establecer este principio en la comunidad internacional.
Otra crítica importante es por qué los militares se van a acoger a la JEP si ellos no hicieron parte o no están haciendo una transición pacífica, es decir, ellos hacen parte del Estado, ellos no tienen por qué estar acogidos si ellos hacen parte del Estado y nunca se rebelaron y nunca tuvieron, digamos, por qué pasar en un proceso de transición de paz a guerra si ellos siempre estuvieron, digamos, hicieron parte del Estado, pero pues eso ya lo respondí diciendo que, digamos, que no sería justo que a ellos no se les incluyera y a los combatientes de las FARC sí. Otro tema importante fue que, o sea, que se ha hecho crítica es que en el Fast Track, es el medio por el que se van a promulgar las leyes para sustentar y darle como fuerza jurídica y peso jurídico y estabilidad al proceso de paz, digamos que esto va a hacer que se excluyan a los grupos étnicos, tanto indígenas como negros. ¿Por qué? Por los intereses privados que hay dentro del mismo Congreso y que como se necesita tanta rapidez para que se aprueben las leyes, entonces se van a dejar de lado estos grupos que para muchas personas no son considerados importantes o no resultan importantes en su agenda política. Y otra, digamos, que se ha dado ya con el desarrollo del proceso de paz, es la entrega de armas y bienes, y que digamos que hubo un debate porque digamos que el Estado no mostró realmente cuánto fueron las cantidades, ni se encuentran ni se pueden ver videos de las entregas reales de todos los bienes y de todas las armas de las FARC. Entonces, respecto a eso ha habido mucha controversia porque digamos que se dice o se sospecha de que las FARC realmente no entregaron ni todas las armas ni todos los bienes que se supone que iban a ser destinados principalmente para la reparación material de las víctimas. Bueno, entonces como todo, digamos, como este proceso ha generado unas expectativas tanto en la comunidad internacional, en las ONGs, en la ONU y en los mismos, digamos, pobladores o ciudadanos colombianos sobre las expectativas y retos en materia de derechos humanos que va a tener este proceso de paz. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Que se cumplan las disposiciones internacionales emanadas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Vemos que el derecho internacional humanitario es por así decirlo, como el derecho de la guerra, que pretende que todos los actos de guerra, mejor dicho, que pretende limitar las actuaciones de los estados y las partes involucradas en un conflicto para que no tengan repercusiones tan graves, digamos, en materia en las víctimas. Y pues los derechos humanos que pues son, digamos, promulgados por la ONU y por la Corte Penal Internacional. La armonización entre obligaciones internacionales y las disposiciones concertadas. Entonces aquí puse como una balanza, porque digamos que en un proceso de paz, o es importante tener en cuenta que en un proceso de paz, cuando se va a hacer a través de la justicia transicional, tiene que haber una balanza entre las ganas o digamos, el anhelo de la paz y la justicia, entendida la justicia como juzgar y sancionar a quienes participaron en el conflicto. Entonces muchas veces digamos que no puede haber toda la justicia que habría, o sea, que se daría y, digamos, aplicando todas las normas del Código Penal, por el mismo anhelo de la paz. Es decir, hay que tener unas concesiones, hay que dar unas concesiones en materia de justicia para lograr la paz, pero sin embargo tiene que haber, digamos, una armonización o un equilibrio de la balanza para, digamos, verdaderamente cumplir tanto con la paz como con la justicia, que es, digamos, lo que emana y lo que pretende la comunidad internacional, la ONU y las cortes internacionales. La construcción de una verdad histórica. Esto es importante básicamente porque ayuda a la reparación y a la reconciliación y a la justicia de las víctimas. Como les decía, digamos que en todos los procesos de paz se ha tenido como fuente o como eje vertebral la verdad para reparar y hacer justicia. Entonces, digamos que se espera que en este proceso de paz no vaya a ser la excepción y que verdaderamente se pueda construir una verdad sobre lo acontecido, sobre los impactos que estos acontecimientos tuvieron, digamos, en la política, en el desarrollo de la democracia, en las violaciones a los derechos humanos y en la vida misma de las personas.
Bueno, normas y leyes, que las normas y leyes que se expiden para darle fuerza al proceso de paz tengan un control de constitucionalidad. ¿Y por qué es importante que tengan un control de constitucionalidad? Para que sean protectoras de los derechos humanos. Y asimismo, como vimos, sean respetuosas de los tratados internacionales. Porque como se ve, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario hace parte del bloque de constitucionalidad, que a pesar de no estar, digamos, estipulado, escrito dentro de la Carta Magna, son lineamientos que rigen toda la normatividad dentro del país. Pues luego, digamos, de acuerdo a lo que había dicho, es importante evitar la impunidad, indultos y amnistía para los derechos que no sean, para los crímenes que no sean políticos y conexos, garantizar la seguridad jurídica, que digamos que es importante porque garantizar la seguridad jurídica significa que quienes se acojan a la JEP y a todos los tribunales van a tener la certeza de que no van a poder volver a ser juzgados en ningún tribunal internacional ni nacional. Si eso llegara a pasar, podría ir en contra del posconflicto y podría generar una posible vuelta al conflicto. Si un combatiente de las FARC dice, o sea, ya pagué una pena y me acogí a un sistema, digamos, de justicia, porque ahora me van a volver a juzgar por el mismo hecho. Entonces, que es importante que los tratamientos de los acontecimientos, luego de que pasen por el proceso de paz, pasen o hagan trámite a cosa juzgada. Y luego pues ya viene la construcción de paz, que digamos que esto es como el aspecto filosófico, el aspecto lindo, el aspecto que nos toca a todos nosotros, que es construir paz a través de la convivencia, a través de la inclusión y la no discriminación, así como, digamos, dar y cumplir con lo pactado. Entonces, y tener en cuenta pues que la paz no es firmar el papel, no fue firmar el papel en La Habana o en el Teatro Colón, sino que la paz se construye y esto da unos lineamientos básicos, pero pues que no es, yo creo que ni el 5% de lo que es y de lo que debe llegar a ser un verdadero proceso de paz. Bueno, finalmente pues tenemos que tener en cuenta, o es importante tener en cuenta, la relación entre política exterior, derechos humanos y posconflicto. Entonces, para eso, vemos que hice este diagrama que estipula que la política exterior tiene que ver mucho con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque desde la comunidad internacional, es decir, desde los estados y desde las ONGs y OIGs, como la Unión Europea, se exige que se cumplan unos lineamientos básicos de derechos humanos dentro del conflicto y posteriormente pues, en el posconflicto, y digamos que el cumplimiento también de estos derechos humanos y el derecho internacional humanitario permite dar un prestigio al país, y un prestigio que digamos no es importante porque permite digamos la contribución de otros agentes al proceso de paz y al posconflicto, digamos en apoyo político, en apoyo financiero. También, digamos, la política exterior es importante o fue importante en el conflicto armado, porque como el conflicto armado durante toda su existencia determinó la política exterior. Es decir, si el gobierno decidía que iba a atacar la guerrilla, adoptaba una política exterior totalmente diferente a la que adoptaba cuando decidía solucionar el conflicto por la manera pacífica. Que entonces, digamos, cuando el gobierno decide, no, lo importante es matar y acabar a la fuerza el conflicto, entonces se ve un cerramiento, o sea, que se cierra la política exterior y es mucho más desconocedora de los derechos humanos y desconocedora de, digamos, de las relaciones internacionales. Pero cuando los gobiernos adoptan la posición de que vamos a solucionar el conflicto a través de la solución pacífica, adoptan una política exterior mucho más multilateral, de establecer relaciones con diferentes estados y OIGs para, pues digamos, pensando en su apoyo y en su contribución política y financiera ante un eventual posconflicto, posconflicto. Entonces, digamos que ahí digamos, ya está la relación entre política exterior, derechos humanos y política exterior, conflicto armado. Entonces, ahora digamos que esta es
digamos, para mí la clave ahora y en este momento, que es la relación entre conflicto armado y derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque básicamente en el éxito del cumplimiento de la sanción, de la verdad, de la justicia, que promulgan los derechos humanos, o sea, que realmente se cumplan con los estándares internacionales, depende en gran medida del éxito o el fracaso del proceso de paz y de toda la contribución que van a hacer, digamos, los países para el posconflicto. Entonces, digamos que en esta medida es importante tener en cuenta que hay unos países, o sea, no todos los países del sistema internacional están dispuestos a ayudar a la paz, sino que hay unos que cumplen con dos requisitos básicos, que es básicamente tener una política proactiva hacia los derechos humanos, es decir, que sean estados que les importen los derechos humanos y que además tengan los recursos económicos, porque digamos que no es útil para Colombia un estado que le importen los derechos humanos, pero pues que no tenga plata para ayudarle a solucionar los problemas o el problema financiero que tiene. Entonces, en ese sentido, el Estado colombiano ha establecido cooperación con la Unión Europea, especialmente, digamos, con Alemania y con España. Digamos que Alemania ha sido bastante importante porque, no sé si han visto, pero digamos, incluso crearon como un diario informativo, por así decirlo, que es Colombia 2020 a través del Espectador, y que ahí van mostrando todas las contribuciones a la paz y los avances a través de la paz. También hace poquito se logró, se notificó a toda la opinión pública que la Unión Europea iba a donar como 24 millones de dólares para unas madres, como una sociedad de víctimas del Putumayo, para ayudarlas a llevar sus proyectos, para que lleven sus proyectos a cabo. También pues ha sido importante Estados Unidos, que a pesar de pues estar Trump en el poder, sigue teniendo intereses en el postconflicto y sigue pues dando plata y sigue estando interesado. También están países como Suiza, Suecia, Japón, Canadá y Países Bajos que digamos que han contribuido, y que es importante digamos que mantener esta cooperación, porque digamos que sí se necesita un apoyo económico y sí se necesita un apoyo político para legitimar el proceso de paz. Entonces, bueno, pues aquí antes de la conclusión, pues voy a mostrar unas imágenes que digamos que me parecieron importantes, que las utilicé como fondo durante la exposición, las diapositivas de la exposición, y que digamos que fueron simbólicas o han sido simbólicas. Aquí pues está Santo con los militares visitando un terreno donde están concentrados los guerrilleros, esperando digamos porque se inicie el proceso de paz y todo lo que los tribunales, el comité. Entonces pues ahí está Santos visitando digamos ya realmente lo que se pactó. Aquí están las madres de víctimas de los falsos positivos, que es un tema importante que va a tener mucha relevancia y mucha atención internacional por lo que pasó, para la solución de la verdad, o sea, la solución en verdad y justicia para las víctimas de los falsos positivos. Entonces ahí están, digamos, las madres de los asesinados protestando porque se esclarezca la verdad y porque haya, digamos, justicia. Aquí está, digamos, esta imagen tiene dos componentes muy importantes, que es, digamos, aquí ya se están posesionando los magistrados del Tribunal para la Paz, y es especialmente y es también importante porque la persona que se muestra aquí firmando es una indígena que hace parte del 10%, del 10% de indígenas que van a tener participación dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Digamos que ella es como la más representativa porque tiene el cargo más importante, que es juzgar y sancionar todos los actos acontecidos dentro del conflicto armado, y que pues ahí está tomando posesión, y fue digamos un logro, y en materia de derechos humanos, digamos por la inclusión étnica dentro para llevar a cabo la paz. También digamos se ve que hay un número considerable de mujeres y de afrodescendientes. Este fue, digamos, un proceso de sedulación para excombatientes de las FARC, es decir, diciéndoles como, mire, usted ya estuvo en el campo, ya peleó, ya, digamos,
sufrió e hizo lo que tuvo que hacer, y bienvenido a la sociedad colombiana. Y una forma de, pues, de darle la bienvenida es darle su identidad, que es su cédula de ciudadanía. Y pues esta que es Iván Márquez votando ahorita en las elecciones para el Congreso. Y bueno, antes, digamos, de despedirme, me gustaría, digamos, decir, digamos, una conclusión importante, y es que, bueno, digamos que el proceso de paz, los derechos humanos y el cumplimiento, digamos, verdadero del posconflicto, muchas veces lo entendemos como algo alejado a nosotros, a nuestra realidad, aunque realmente no es un proceso que nos involucra a todos, y nos involucra a todos, digamos, no necesariamente haciendo parte de los tribunales de paz o haciendo parte de las comisiones o yendo necesariamente al campo a ayudar a las víctimas. El proceso de paz también se entiende con acciones individuales de la vida cotidiana, como por ejemplo no copiarse en los exámenes, y es muy en serio, no copiarse en los exámenes, no colarse, digamos, en las filas de Transmilenio, no ser discriminatorios en nuestra vida diaria. Y que, digamos, que es triste ver cómo, por un lado, todos estamos a favor del proceso de paz y de que, digamos, se acabe las injusticias y la corrupción, pero nosotros mismos somos corruptos en nuestra vida propia, digamos, con algo que, digamos, a mí sí me parece importante y que creo que todos hemos visto, que es, por ejemplo, copiarse en exámenes o en trabajos de la universidad, y que, digamos, terminar con eso también es contribuir para la paz y para el posconflicto. Ya pues esas fueron las referencias que utilicé para la elaboración de esta exposición. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda o comentario al respecto. No, está muy bien.